¿Ya? Hola, ¿qué tal? Soy Rosa y junto a mi compañera Juliet les compartiremos un recorrido por la evolución política y legislativa de la educación inclusiva, tanto en Colombia como a nivel internacional. En esta línea de tiempo, organizada por decenio, no solo visibiliza las políticas públicas y leyes clave, sino que también evidencia cómo ha cambiado el significado de la palabra inclusión, desde una mirada centrada únicamente en la discapacidad hasta comprenderla como un enfoque amplio, diverso y profundamente humano. Este trabajo responde a la necesidad urgente de pensar la educación no como un privilegio, sino como un derecho. Y más aún, un derecho que solo se cumple cabalmente cuando reconocemos que cada estudiante, con sus diferencias, merece un lugar digno en la escuela y en la sociedad. García 2021. En 1940 y 1950, durante esta década se publica un documento fundamental para la historia de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la cual en su artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación. En esta proclamación surge un contexto marcado por los estragos de la Guerra Mundial, cuando el mundo entendía que la paz solo era posible si se garantizaban condiciones mínimas de justicia y dignidad para todos. Aunque el concepto de educación inclusiva aún no existía, esta declaración fue un primer paso al reconocer el derecho a la educación sin distinción de raza, sexo o condición social. Naciones Unidas, 1948. En Colombia, durante este periodo, la educación era un privilegio de pocos. No había legislación ni políticas pensadas desde la diferencia. Se entendía que todos debían ajustarse a un sistema único y estandarizado. En 1950 y 1960, esta etapa en Colombia atraviesa por el Frente Nacional un acuerdo bipartidista que, si bien estabilizó políticamente al país, también limitó la pluralidad. En esta materia educativa se consolidan las estructuras administrativas del sistema formal, pero con un enfoque vertical, homogéneo y sin ningún reconocimiento a la diversidad. No existe aún una política de inclusión como tal. La educación se universaliza lentamente, pero sin diferenciar contexto ni identidades. Se hablaba de igualdad, pero se ignoraba la equidad. En otras palabras, se ofrecía lo mismo para todos, sin considerar que algunos requerían condiciones distintas para acceder al aprendizaje. La inclusión en este periodo era inexistente como noción educativa. Este diseño marca un punto de reflexión a nivel internacional. La UNESCO lanza campañas globales para erradicar el analfabetismo, reconociendo que la pobreza y la exclusión social eran barreras letales para el aprendizaje. En Colombia, aunque la normativa aún no menciona explícitamente la inclusión, se inician programas
de alfabetización en zonas rurales y comunidades marginadas. El enfoque comienza a cambiar lentamente. Ya no se trata solo de abrir escuelas, sino de llegar a quienes históricamente han sido excluidos. La inclusión, aunque aún sin llamarse así, comienza a relacionarse con la justicia social y con el derecho de aprender de quienes han sido invisibles para el sistema. En 1970 y 1980, este periodo es clave en Colombia. En 1976 se promulga el Derecho 088, una norma que permite la integración de estudiantes con discapacidad leve en aulas comunes, aunque limitado. Este decreto fue procedente, importante, que transformó la forma en que se concebía la educación para personas con discapacidad. A nivel internacional, se empieza a hablar del concepto de integración educativa, que buscaba incluir a estudiantes, pero sin transformar profundamente la estructura escolar. Es decir, los estudiantes eran integrados, pero no siempre eran aceptados ni Durante la década de 1980 al 1990, el concepto de inclusión comienza a perfilarse con más fuerza, aunque sigue limitado a la idea de integración. A nivel internacional, el informe Warnock, desde el Reino Unido, impulsa el reconocimiento de las necesidades educativas especiales, lo cual influye en toda América Latina. En Colombia, aunque no hay una legislación específica, comienza a surgir iniciativas que reconocen la necesidad de adaptar la educación para ciertos grupos. Sin embargo, se sigue pensando en términos de déficit. El estudiante con discapacidad es visto como quien tiene que adaptarse a la escuela, no al revés. La inclusión es un asunto de tolerancia más que de derechos. En la década de 1990 al 2000, pues es una de las décadas más trascendentales. Colombia adopta la Constitución Política del 91, que en su artículo 67 consagra la educación como un derecho fundamental y un servicio público con función social. Este marco, ¿qué permite? Permite posteriormente la aprobación de la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, que reconoce la diversidad como principio pedagógico. En el ámbito internacional, la Declaración de Salamanca del 94 promueve por primera vez y de manera global la idea de que todos los niños y niñas, sin importar sus condiciones, tienen derecho a estudiar en escuelas regulares. Aquí la palabra inclusión comienza a ocupar un lugar central. Ya no se trata solo de permitir el acceso, sino de garantizar la participación y el aprendizaje de todos. Durante la década del 2000 al 2010, Colombia fortalece su marco normativo. Se promulga la Ley 715 del 2001, que distribuye recursos con enfoque de equidad. También el decreto 3020 de 2002, que regula la educación preescolar, y la ley 1324 de 2009, que establece el Sistema Nacional de Evaluación. Aquí el concepto de inclusión empieza a ampliarse. Ya no se limita a la discapacidad, sino que se introduce la noción de barreras para el aprendizaje y la participación. Esta visión reconoce que las dificultades para aprender no solo dependen del estudiante, sino también del entorno, del currículo y de las prácticas escolares. Durante la década del 2010 al 2020 es la década de la consolidación legislativa de la educación inclusiva en Colombia. Se promulga la Ley 1618 del 2013, que garantiza los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. También se aprueba la Ley 1620, que crea el sistema de convivencia escolar, y el Decreto 1421 de 2017, que regula con claridad la inclusión educativa. Ahora la inclusión ya no es solo un principio ético, sino una obligación legal. Las instituciones educativas deben realizar ajustes razonables, contar con apoyos pedagógicos y eliminar barreras actitudinales y físicas. Se entiende que la diversidad no es un problema, sino una riqueza. En el 2020
y en la actualidad la inclusión es una barrera transversal en los marcos nacionales e internacionales. La resolución 666 del 2020, surgida por la pandemia del COVID-19, obligó a pensar en bioseguridad, pero también visibilizó las enormes brechas digitales, sociales, pedagógicas del sistema. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo del 2022 y 2026 y el ODS 4 de la Agenda 2030 insiste en la urgencia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Hoy entendemos que la inclusión es así como este recorrido muestra que la educación inclusiva ha sido el resultado de una lucha colectiva por los derechos. Lo que antes era considerado una excepción, hoy es un principio que atraviesa todo el sistema educativo. Sin embargo, el reto sigue siendo inmenso. No basta con tener leyes bien escritas, necesitamos escuelas abiertas, docentes comprometidos y comunidades conscientes del valor de la diversidad. Como lo plantea García en el 2021, solo será posible una educación verdaderamente inclusiva si dejamos de ver la diferencia como un obstáculo y comenzamos a entenderla como la esencia misma del humano.